el Sermón del Monte abarca 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y está lleno de enseñanzas sobre la vida moral, la justicia, la humildad y la fe. A continuación, te presento un resumen detallado, versículo por versículo, que cubre las principales enseñanzas que Jesús nos dio en este sermón. Mateo 5. Las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12. En el versículo del 1 al 2, Jesús sube al monte y comienza a enseñar a sus discípulos. Mateo 5, versículo 3 al 12. Las bienaventuranzas. Jesús bendice a aquellos que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia. A cada grupo se le promete una bendición espiritual, el reino de los cielos, consuelo, heredar la tierra, ver a Dios, entre otras. Jesús también menciona la recompensa celestial para quienes son perseguidos por causa de la fe. Pero ¿cuáles son las bienaventuranzas? 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dependen completamente de Dios. 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran son los que sufren y se lamentan, tanto por su propio dolor como por el dolor de los demás, o el estado de injusticia en el mundo. Dios les promete consuelo. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los humildes y aquellos que no responden con violencia o arrogancia, sino paciencia y suavidad. Ellos heredarán la tierra. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que anhelan y buscan la justicia de Dios en sus vidas y en el mundo serán satisfechos. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Los que demuestran misericordia y compasión hacia los demás recibirán a su vez misericordia de parte de Dios. 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón son aquellos con intenciones y deseos rectos, quienes viven de manera íntegra, se les promete ver a Dios. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, aquellos que buscan la paz y la reconciliación en lugar del conflicto, serán llamados hijos de Dios. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son perseguidos por defender la justicia y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios recibirán el reino de los cielos. 9. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús añade que aquellos que son insultados, perseguidos y calumniados por su fe, en Él serán bienaventurados. Su recompensa será grande en los cielos. El papel de los discípulos. Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5:13. La sal de la tierra. Jesús dice que sus discípulos son como la sal, un agente de preservación y sabor en el mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra en Mateo 5:13, está usando una metáfora para expresar nuestro papel y responsabilidad como sus seguidores en el mundo. La sal en tiempos de Jesús tenía varios usos importantes, como dar sabor,
preservar los alimentos y purificar. Veamos por qué somos la sal de la tierra y qué significa esto para nuestra vida como cristianos. 1. Dar sabor a la vida. La sal mejora el sabor de los alimentos y de la misma manera nuestra presencia como cristianos debe mejorar la calidad del mundo en que vivimos. Al seguir los principios de Jesús, nuestras vidas pueden traer alegría, esperanza y una influencia positiva y gratificante a las personas que nos rodean. Vivimos para mostrar los valores del reino de Dios, amor, justicia y paz, haciendo la vida significativa y rica para otros. 2. Preservar el bien en el mundo. En tiempos de Jesús, la sal se utilizaba para preservar los alimentos y evitar que se pudrieran. De manera similar, los cristianos estamos llamados a preservar la moralidad y los valores de Dios en un mundo que puede estar corrupto y moralmente en decadencia. Al vivir según los principios de Cristo, ayudamos a detener la corrupción y a conservar la bondad, la verdad y la justicia en nuestras comunidades y en la sociedad. 3. Purificar y sanar. La sal también tiene propiedades antisépticas y se usa para limpiar heridas. En este sentido, somos llamados a ser agentes de sanación y purificación en el mundo herido y quebrantado. A través del mensaje del amor y la reconciliación de Cristo, podemos traer sanidad espiritual, emocional y moral a quienes están sufriendo o viviendo en el pecado. 4. Advertencia contra la pérdida de influencia. Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto significa que como cristianos, si no vivimos de acuerdo con principios y perdemos nuestra conexión con Dios, perdemos nuestra capacidad de influir positivamente en el mundo también. Si nuestra fe se debilita o comprometemos nuestros valores, dejamos de cumplir nuestro propósito, ser un testimonio vivo para los demás. En resumen, ser la sal de la tierra significa que estamos llamados a tener una influencia positiva, transformadora y preservadora en el mundo. Al igual que la sal da sabor, preserva los alimentos, nuestras vidas pueden dar sabor y sentido a nuestro entorno, preservando la justicia, el amor y la verdad. También debemos ser una fuerza de sanación y purificación para un mundo herido. Sin embargo, si perdemos nuestra conexión con Dios y dejamos de vivir según sus principios, perdemos nuestra efectividad como sus testigos. Mateo 5, 14 al 16. La luz del mundo. Los discípulos también son llamados la luz del mundo. Se les anima a que su luz brille ante los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, está usando una metáfora que nos revela nuestro propósito como seguidores: reflejar su luz y verdad en un mundo oscuro. Esto es lo que significa para nosotros ser la luz del mundo. 1. Reflejar la luz de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Lo dice en Juan 8:12. Y como sus seguidores, nuestra responsabilidad es reflejar esa luz. No es una luz propia, sino una luz que proviene de nuestra relación con Él. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos reflejar el amor, la gracia, la verdad y la justicia de Cristo en nuestras vidas diarias. 2. Guiar a otros hacia Dios. En tiempos antiguos, la luz era crucial para guiar a las personas en la oscuridad. De la misma manera, con nuestras vidas y nuestro testimonio, podemos ayudar a guiar a otros hacia Dios, mostrándoles el camino de la salvación, la verdad
y la esperanza en medio de un mundo lleno de confusión y tinieblas espirituales. 3. Exponer la oscuridad. La luz también expone lo que está oculto. Al vivir conforme a la verdad de Dios, nuestras vidas pueden exponer el mal, la injusticia y las mentiras que prevalecen en el mundo. Al vivir de manera ética y justa, podemos ser un contraste con los valores egoístas del mundo y mostrar una forma de vida mejor y más elevada. 4. Ser visibles con nuestras buenas obras. Jesús dice que no se enciende una lámpara para esconderla, sino que se pone en un lugar visible para que ilumine a todos en casa. Mateo 5:15. Nuestras vidas no deben permanecer ocultas, sino ser visibles a través de nuestras buenas obras y nuestro comportamiento que glorifica a Dios. Al vivir con amor, justicia y misericordia, podemos iluminar a quienes nos rodean. 5. Dar gloria a Dios. Jesús enseña que cuando los demás vean nuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. La luz que reflejamos no es para nuestra propia gloria, sino para que otros puedan ver el carácter y la grandeza de Dios a través de nosotros. Nuestro propósito es que nuestras acciones lleven a más personas a conocer y a adorar a Dios. 6. Ser un faro en tiempos de oscuridad. En un mundo lleno de injusticia, sufrimiento y pecado, estamos llamados a ser como faro, que ofrece esperanza y guía. Nuestras vidas deben ser un contraste entre la oscuridad del pecado y la luz de la vida con Dios. Esto significa que en medio de la oscuridad del mundo debemos ser agentes de esperanza, paz, amor y justicia. Ser la luz del mundo significa que estamos llamados a reflejar el carácter y la verdad de Cristo, guiando a otros hacia Dios y mostrando el camino de la vida justa y verdadera. Al exponer la oscuridad del pecado, realizar buenas obras y vivir de manera visible y honrada, permitimos que la luz de Dios brille en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Nuestra meta final es que a través de nuestro testimonio otros puedan conocer y glorificar a Dios. La relación de Jesús con la ley. Mateo 5 del 17 al 20. Mateo 5:17. Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley o a los profetas, sino que vino a darles su verdadero valor. En Mateo 5 del 18 al 19 asegura que hasta que todo se cumpla, ni la letra más pequeña de la ley pasará. En Mateo 5:20 Jesús dice: si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán al reino de los cielos. La interpretación radical de la ley. Mateo 5:21 al 48. En Mateo 5:21 al 22, el homicidio y la ira. Jesús enseña que la ira injustificada contra un hermano es tan grave como el homicidio y será juzgada. Mateo 5:23 y 24. Antes de ofrecer cualquier sacrificio a Dios, uno debe reconciliarse con su hermano si hay algún conflicto. Mateo 5:25 y 26. Se aconseja resolver las disputas rápidamente para evitar peores consecuencias. Mateo 5 del 27 y 28. El adulterio y los pensamientos impuros. Jesús dice que no solo el adulterio físico es pecado, sino también los pensamientos lujuriosos. Mateo 5, 29 y 30. Jesús dice: si algo te hace pecar,
es mejor deshacerse de ello que perder el alma. Mateo 5, 31 y 32. El divorcio. Jesús dice que el divorcio solo es válido por adulterio. Mateo 5, 33 al 37. Los juramentos. Jesús enseña a no jurar en absoluto, sino simplemente dejar que el sí sea sí y el no sea no. Mateo 5, 38 al 42. La venganza. En lugar de seguir la ley del ojo por ojo, Jesús aboga por no resistir al malvado, ofreciendo la otra mejilla y siendo generoso con quien lo pide. Mateo 5, 43 al 48. Amor por los enemigos. Jesús insta a amar a los enemigos y a orar por los que persiguen. Dice que deben ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos como dicen estos versículos. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quien los aman, ¿qué premio recibirán por eso? Hasta los que cobran impuestos para el gobierno de Roma aman solo a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Mateo 6. La piedad y las obras de justicia. Mateo 6, del 1 al 18. Mateo 6, 1. Jesús advierte sobre hacer actos de justicia para ser vistos por los demás, pues eso atrae la recompensa terrenal, pero no la celestial. Mateo 6, del 2 al 4. Dar limosna. Jesús dice que no se debe dar limosna con ostentación sino en secreto, y el Padre que los ve en lo secreto los recompensará en público. Mateo 6, del 5 al 8. La oración. Jesús condena la oración ostentosa para ser vista por otros y enseña a orar en privado. Mateo 6, del 9 al 13. El Padre Nuestro. Jesús enseña a orar con el modelo del Padre Nuestro. Una oración simple que glorifica a Dios y pide por el sustento diario, el perdón y la protección contra el mal. Mateo 6, del 14 y 15. Perdón. Jesús aclara que para recibir el perdón de Dios, uno debe perdonar a los demás primero. Mateo 6, 16 al 18. El ayuno. Jesús dice que cuando se ayune no se debe hacer de manera ostentosa, sino con discreción para que solo el Padre lo vea. Tesoro en el cielo y confianza en Dios. Mateo 6, 19 al 21. Tesoros en el cielo. Jesús enseña a no acumular riquezas terrenales, que son temporales, sino acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, 22 al 23. El ojo como la lámpara del cuerpo. Un ojo sano, en una perspectiva correcta, ilumina todo el cuerpo. Un ojo malo, una mala perspectiva, lo oscurece. Mateo 6, 24. Dios y las riquezas. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6, 25 al 34. La ansiedad y la confianza en Dios. Jesús llama
a no preocuparse por la vida, el alimento o la ropa, ya que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo. En su lugar, se debe buscar primero el reino de Dios y confiar que Él proveerá todo lo necesario. Mateo 7. No juzgar a los demás. Mateo 7, 1 y 2. Jesús advierte contra juzgar a los demás, recordando que con la misma medida con que uno juzgue, será juzgado. Mateo 7, 3 al 5. Usa la metáfora de la paja en el ojo de un hermano y la viga en el propio ojo para mostrar la hipocresía en el juicio. Mateo 6. Jesús aconseja no dar lo sagrado a quienes no lo valoran, usando la metáfora de no echar perlas a los cerdos. Pedir, buscar y llamar. Mateo 7, del 7 y 8. Jesús anima a pedir, buscar y llamar, asegurando que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abre. Mateo 7, 9 al 11. Jesús compara a Dios con un padre terrenal que da buenos regalos a sus hijos, subrayando que Dios dará cosas buenas a quienes le pidan. Mateo 7, 12. La regla de oro. Jesús resume la ley y los profetas con la regla de oro. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Las advertencias finales. Mateo 7, 13 y 14. La puerta estrecha. Jesús advierte que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y difícil, y pocos lo encuentran. Mateo 7, del 15 al 20. Los falsos profetas. Jesús alerta sobre los falsos profetas, quienes parecen ovejas, pero en realidad son lobos. Se les reconocerá por sus frutos. Mateo 7, 21 al 23. No basta con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es necesario hacer la voluntad del Padre. Jesús advertirá a los hipócritas que los desconoce. Mateo 7, 24 al 27. La casa sobre la roca. Jesús cierra con la parábola del hombre que construye sobre la roca, comparándolo con quien escucha sus palabras y las pone en práctica. El que no lo hace es como quien construye sobre la arena, y su casa se derrumba en la tormenta. Dice la palabra: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho, el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. La casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escucharon quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con su propia autoridad y no como los maestros de la ley. Este sermón traza una imagen completa de lo que significa vivir bajo los principios del reino de Dios, enfocándose en una justicia que va más allá de lo externo y que transforma el corazón. En verdad espero que este mensaje haya tocado tu vida, que puedas tomar todo lo necesario para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Te bendigo y espero que me acompañes en un próximo capítulo, en donde seguiremos estudiando la palabra que Dios nos dejó, para caminar conforme a su voluntad y para encontrar paz
en medio de estos tiempos difíciles. Si llegaste hasta acá, deja un comentario en la cajita. Recuerda suscribirte y darle me gusta al video. Esto hará que este video llegue a más personas.